Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Muy buenos días con todos. Tenemos el enorme gusto y orgullo de contar con su generosa sintonía. Estamos optimistas, aunque también preocupados respecto a la evolución de algunas temáticas. Pero por lo manifestado por el señor presidente de la República en su alocución del día sábado anterior, viernes era, pues claro. El presidente, vamos a darles en detalle y en cápsulas cortitas las expresiones del presidente que nos van a servir como un asidero de comentarios. Ahí lo estamos viendo en algunas tomas en la vieja Europa. Y entiendo que pero tenemos también la posibilidad de equivocarnos. Mire usted, si nos ubican imágenes de nuestro centro histórico, de escenarios patrimoniales quiteños, muy poco, diría yo, bogotanos, pero sí lo que fue la presidencia de la, ¿cómo se llamaba esta institucionalidad española en la época de la conquista? Era el Virreinato de Lima. Y entonces, frente a la Real Audiencia de Quito, era un paralelismo de cimientos muy importantes, que ahora lo están precisamente celebrando. Esta es una reunión de presidentes en la capital peruana, conmemorando cuántos años, le preguntamos, que venga el recuerdo de nuestro principal invitado de primera hora, el expresidente del Parlamento ecuatoriano y ministro de Gobierno, así como también hacedor de un ejercicio socialdemócrata, ideología que primó en años anteriores, a la que modestamente nos sumamos, no como militantes, pero sí como afectos admiradores, y somos obviamente la mayor parte de los ecuatorianos. No sé por qué el descuido de optimizar esta ideología. La socialdemocracia, lo que antes llamaban nuestros padres, en el caso suyo, la izquierda democrática. Bueno, no sé por qué vino este momento, me inspiró recordar al Partido Naranja y a la administración Borja, ¿no? Que culminó, digamos, en los años 70-80 con la presidencia de Rodrigo Borja Ceballos. Entonces, estamos viendo lo que ha ocurrido en Lima. La instalación del acuerdo de Cartagena, pero se reunieron en Lima para conmemorar y me parece que muy bien. Andrés Vallejo está con nosotros, nos acompañará ya mismo el asambleísta Fabricio Villamar y en Guayaquil el abogado León Roldós Aguilera. ¿Con qué propósito? Con el propósito de analizar los desafíos de la administración del presidente Moreno. Abrimos con este discurso en donde él le comprometía al empresariado ecuatoriano una exoneración
del impuesto verde en estos términos? He decidido, por ejemplo, eliminar ya el mal llamado impuesto verde. Pues ha demostrado ser una carga demasiado pesada para muchas personas. Es distorsionante, ya que grava el patrimonio antes que la contaminación ambiental. También se refirió, estimados amigos oyentes, el presidente Moreno, a su plan de prosperidad, o sea, alineamientos de política económica, y lo hizo con estas frases. Hemos recuperado la confianza de la comunidad internacional ahora, cuyo respaldo necesitamos para cumplir con nuestro plan de prosperidad. El plan de prosperidad, como se denomina nuestra política económica, tiene ya 10.200 millones de dólares de financiamiento externo, a largo plazo y bajo interés, para infraestructura y fomento productivo, y para continuar protegiendo a los más necesitados, a los más excluidos, a los olvidados de siempre. En el 2018 tuvimos 1.400 millones de dólares de inversión extranjera directa. Por cierto, no es todavía nuestro objetivo, pero a pesar de ello es un récord en nuestra historia y logramos compromisos de inversión privada local por 9.500 millones de dólares para los próximos 5 años. ¿Cuáles son los compromisos, señor presidente? Tal vez oportunidades de inversión, tal vez que requeriría en, digamos, resultados de agigantar el empleo, los nichos de ocupación, que es lo que este momento le reclama tanto la juventud como las personas de mayoría de edad. Le dicen a usted, presidente Moreno, haga el favor de generar una economía que produzca empleos, que genere ocupación. Nuestro más exigente compromiso y nuestra meta: trabajo, empleo y oportunidades para los ecuatorianos y ecuatorianas. Vamos por un Ecuador con trabajo para todos, por un Ecuador con trabajo para todos. Los señores ministros de Estado y autoridades de gobierno deben fortalecer sus tareas y esfuerzos para propiciar y para facilitar y para preservar todas las actividades públicas y privadas que generen empleo, que generen trabajo y ocupación productiva. Bueno, y el hueco fiscal, señor presidente, fácil hubiera llegado a los 8.000 millones. El hueco fiscal, es decir, el déficit fiscal. Usted opinó de la siguiente manera respecto a esta circunstancia. Era indispensable, además, reducir el hueco fiscal. Si no lo hacíamos, el déficit fácilmente habría llegado a los 8.000 millones de dólares. Con el esfuerzo simultáneo de reducción y optimización del gasto y con el incremento de ingresos propios, conseguimos bajarlo a la meta de 3.500 millones de dólares, de 8.000 millones a 3.500 millones de dólares. Eso es actuar responsablemente. Vamos a ver qué dicen nuestros invitados, ¿no? Vamos a ver qué dicen nuestros invitados. Ahora, hay una constatación directa de sobreprecios en contratos complementarios que no van a ir más, dijo el presidente de la República, para poner otro elemento de su alocución de este fin de semana. Hoy, en el Día de la Patria, en la Casa de la Patria, afirmo que ese pasado no va más. No va más. Vamos a dar completamente la vuelta a la página. Por eso digo que vengo a hablar de futuro. Comenzaré, claro está, por los cimientos del futuro, es decir, por el presente, por los hechos, por las evidencias. Estamos restaurando el Estado. Hemos puesto a salvo los pocos recursos con los que verdaderamente contábamos. Ya no hay festín con el dinero de los ecuatorianos. Hablo, por ejemplo, de la contratación directa, los contratos a dedo, los sobreprecios, los famosos contratos complementarios no van más. En el último año,
Con la sola decisión de restringir la contratación por el llamado régimen especial, salvamos para el Estado 450 millones de dólares. Pero por supuesto que hay todavía mucho por hacer. Seguimos desmontando las redes que encarecen la contratación pública y que generalmente están vinculadas con las redes y con los actos de corrupción. Si es que hablarían con lenguaje quiteño los extranjeros que están escuchando esta reproducción de la disertación, de la locución del señor presidente Moreno, dirían, adjetivizando a lo quiteño, digo yo, qué regio el presidente que han tenido estos ecuatorianos. Señor Andrés Vallejo, ¿usted se uniría a esa adjetivización? Bueno, a mí me parece muy bueno que se hable con optimismo. A mí me parece muy bueno que se deje de hablar del pasado y de Correa como hablan una tal cantidad de gente. ¿Usted no habla o no ha hablado de eso? No, ¿Por qué? porque yo creo que se está cometiendo un gravísimo error político, que es el de la victimización de la gente. Y el de mantenerle... Exista razón o no exista razón, ese y es el de otro mantenerle problema. como alternativa de gobierno. Pero déjeme hablar a mí. O sea, el Gonzalo cree que él es el entrevistado y el entrevistador es él. Yo soy el entrevistado. Sí. Lo que yo le digo es que me parece muy bueno que se hable de futuro. Me parece muy bueno, además, que se lo haga con optimismo. Yo no escuché el informe del presidente, estoy escuchando ahorita lo que usted está reproduciendo. Pero el tono me parece bueno. Los informes presidenciales siempre son positivos. Los informes presidenciales siempre nos dan a conocer las cosas buenas y positivas que se han hecho, eso es normal. Privilegian lo positivo y eso es lógico que suceda. Bien. Los presidentes ningún presidente va a presentar como informe las cosas negativas que existen. Privilegian y eso no me parece malo, porque el país necesita un poco de optimismo, el país necesita un poco de irse para adelante. Sin duda, algunas de las cosas que acabamos de escuchar en este momento son positivas, que se disminuye el déficit es positivo, que se hayan hecho acuerdos en asamblea, a pesar de que no le he oído al presidente, pero ha sido una cosa pública, es positivo. Hay que dejar de satanizar las cosas, hay que dejar de satanizar los acuerdos en los organismos colegiados porque son simplemente indispensables cuando no existen aplanadoras como las que todos lamentamos de los últimos 10 años. Entonces, me parece positivo lo que hemos escuchado. También deja margen para acordarnos de la impunidad. Ha habido una etapa de sobreprecios, de contratación no equivocada, sino de raterismo. No de raterismo, de asalto. De asalto. Entonces, el presidente también debe recordarnos estos episodios y lo ha hecho de tal manera que él dice, ya eso como etapa terminó. Pero vale la pena que él reivindique que ha hecho algo. Ahora veamos. Lo cual también es bueno. Claro. Veamos porque es indudable que los procedimientos utilizados mediante las emergencias permanentes han dado lugar a la corrupción. Aparte de que la concentración de poder permitía que esa corrupción quede en la impunidad. Es bueno que eso ya no siga existiendo. Siempre, en todos los gobiernos ha habido episodios de impunidad. Nos tocó disimular, digamos, algunas cosas a comunicadores y dirigentes políticos o administradores del Estado, porque no siempre ha sido solamente un clímax de corrupción en la época correísta. Yo no creo que haya sido así. Yo no creo que en todos los gobiernos hayan existido esas cosas. La generalización es terriblemente perniciosa. La generalización lleva a que la gente crea que todos son iguales, pero que todos son iguales por lo malo. Y eso no es así. Y tampoco es bueno que sea así. De tal manera que no hay que decir... respecto de la impunidad atacada la administración Moreno por ese aspecto. Le pregunto a usted, si le da la razón al presidente... A mí me parece que el tema de la impunidad depende más de la administración de justicia.
El tema de la impunidad depende de que los jueces se sacudan y empiecen a sancionar a los responsables y a meter presos a los responsables. Ese es un tema de la Fiscalía y de la Administración de Justicia. Y por supuesto hay que estar no solamente pendientes, sino insistiendo en que cumplan con sus obligaciones. Sus obligaciones son juzgar, escuchar a las partes y sancionar a los culpables. Sus obligaciones son no dejar que la impunidad se convierta en una cosa que nos convierte a todos en iguales, como decíamos hace un momento. Eso no puede ser posible. Si hay ladrones hay que meterles presos, pero eso le corresponde a la Administración de Justicia. Pero la exigencia de un líder institucional como un jefe de Estado, ¿usted cree que ha estado el presidente Moreno a la altura de las circunstancias de exigir a nombre del pueblo ecuatoriano? Yo hago una pregunta. Porque él ha predicado con ejemplo, ¿no? Yo hago una pregunta alrededor de eso. Un país en el que existía semejante control de todas las cosas, en donde hay un vicepresidente de la República preso, en donde hay, me parece que 7 ministros de Estado enjuiciados y 5 presos, en donde un segundo episodio de vicepresidente fue terminado porque se demostró que había cometido alguna irregularidad. Esas cosas son indudablemente positivas. No se puede decir que no se ha hecho nada alrededor de eso, en donde es evidente que ha habido una decisión política. Por ejemplo, la designación de la nueva fiscal general de la República, abogado León Roldós, en la ciudad de Guayaquil, nos trae como consecuencia una mejora de la administración de justicia, de la fiscalización y la investigación de delitos contra las propiedades del pueblo ecuatoriano, por ejemplo, y eso fue de alguna manera una carta de recomendación del presidente Moreno. ¿Qué reconoce usted respecto de la impunidad prevaleciente en la administración del señor presidente Moreno? Gracias, mi saludo a los compañeros del panel, a usted, querido Gonzalo, y a que nos están escuchando en la ciudad de Quito. Yo acabo de escuchar a Andrés Vallejo y sinceramente creo que hay que separar las cosas. Creo que todo tiene que ir en cuanto a que haya el cuestionamiento al pasado y sobre todo tiene que haber una perspectiva de que vamos realmente a avanzar. Es decir, el solo lamentarse del pasado, el solo cuestionar el pasado siempre tendrá más hacia un sesgo político, cuando el país hoy día requiere, sí, juzgar el pasado. No puede haber impunidad, pero fundamentalmente requiere ver cómo vamos a afrontar las circunstancias, aún las del pasado, cómo las vamos a enfrentar para crecer, para desarrollar en el país. Y esa percepción de que estamos saliendo todavía no es generalizada en el Ecuador. El presidente nos ha hablado de cifras bonitas, escuchaba en alguna entrevista del señor Correa de que la década de él ha sido la más exitosa de toda la historia del Ecuador. Es decir, cuando se habla en el espacio de justificar lo que se ha hecho, muy difícil es que alguien arranque el supuesto que se equivocó. Pero yo creo que esto es importante. Yo pienso que fue un discurso optimista el mensaje del presidente. Creo que cómo sigue faltando en el Ecuador, cómo hacerlo, cómo avanzar y además de eso, cómo se van a asumir las responsabilidades de lo que se va a hacer. Por ejemplo, se está hablando en este rato de una apertura a la inversión privada mediante delegación de negocios que el Estado los tiene en este momento. Se ha dicho que hasta el día 16 del mes de junio tienen que estar definidos los activos del Estado que se van, entre comillas, a monetizar. Entre esos activos, por ejemplo, conozco que está el Banco del Pacífico. Entonces, ¿qué paso se ha dado para eso? Eso no es tan simple. En el caso del Banco del Pacífico, en el caso de la CNT, en el caso de las empresas eléctricas,
se van a pasar al sector privado con las mismas reglas actuales, de alguna manera privilegio no competitivo, porque si vamos a pasar a empresas privadas, espacios del poder público, pero bajo un régimen de subsidio y protección, realmente nos estamos engañando. Es decir, lo que estamos es dándole a alguien que ordeñe la vaca. Yo creo que todo ese tipo de cosas tiene que ser claro. Es decir, hay muchos discursos y el país requiere algo más que el discurso, requiere que las cosas tengan forma, y que se entiendan las cosas. Porque la frase puede ser interesante o no puede ser interesante. La misma frase, vamos a traspasar activos del sector público al sector privado, para uno es crítica, pero terrible lo que significa eso. Para otro es que, bueno, se va a activar el sector privado. Yo digo, creo que no es ni bueno ni malo. Depende de cómo se va a hacer. ¿Sí? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Porque el Estado usualmente ha tomado empresas quebradas, pero cuando el Estado las toma, le rodea de privilegio, le rodea de alguna manera patente, llamemos así, aunque no se llaman patentes, y si mañana le van a privatizar, se van a mantener esas patentes, entonces vamos a tener la empresa privatizada, va a entrar a competir o no va a competir. Todas estas reglas creo que faltan clarificar en el Ecuador. El plan de prosperidad que aludió el señor presidente de la República, con 4 pilares, ¿no? 1, la firma de carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. El despido no es una carta así optimizante. Para unos sí, para los que hemos pedido una reducción de la burocracia desmesurada que nos legó como una herencia partidaria con objetivos estratégicos de sustentar al partido correísta, en fin, esto de despedir a más de 12,000 funcionarios, pero es un punto que se presta a una interpretación combinada. El despido burocrático ya ha recibido réplicas de ese sector. En la mayor parte, gente que no sabe incluso qué rol está cumpliendo dentro de la administración pública. Moreno se fue más a la derecha, dice un comentarista guayaquileño como es Gaitán Villavicencio, León. A ver, Respecto a que Moreno se ha ido más hacia la derecha, si eso es irse a la derecha, no creo tanto, ¿no? No sé qué opina usted. A ver, yo creo que el tema se llama transparencia. Yo no conozco directo ni izquierda, porque algunas cosas que ha hecho Correa, que él se proclama socialista del siglo XXI, son prácticas fascistas. O sea, el tema, ¿dónde va? Mire, de alguna manera, analizaba hace unos días el pensamiento aquel del Corse y del ICO, que las cosas regresan, siempre bajo otra forma, pero regresan. Y sobre eso Carlos Marx escribió de que en el socialismo nunca hay retorno, pues el socialismo realmente es avanzar hacia la democracia perfecta, que es la igualdad de todos los seres humanos. Y no es cierto, pues ¿de dónde salieron las fortunas de Rusia, de China, por ejemplo? ¿De dónde salieron? Salieron de los entornos del poder, pues salió de la corrupción en los entornos del poder. ¿Y de dónde toda la crisis de Venezuela y Nicaragua? Porque las argollas ahí han sido saqueadoras. Entonces, miren, el tema no es tanto ideológico, el tema es honestidad y transparencia. Es decir, la transparencia es fundamental y eso sigue faltando en el Ecuador, absolutamente sigue faltando en el Ecuador. Contratación directa nos compromete el presidente Moreno. Nada de las prácticas anteriores que simulaban transparencia. Dice ahora el presidente, vamos nosotros a hacer contrataciones directas para evitar sobreprecios que van en perjuicio de la economía ecuatoriana. En temas de electricidad, en temas de minería especialmente,
la alianza público-privada que genera puestos de trabajo, el tema del IES, todo esto nos parece muy interesante que ubique el señor presidente Moreno como elementos esenciales de su nueva visión de país. No sé qué le parezca al tercero en esta reunión, quien recibimos con el mayor beneplácito, asambleísta Fabricio Villamar. Buenos días, Gonzalo. Un privilegio compartir este espacio con Andrés y con León en la ciudad de Guayaquil. Yo tengo un par de sensaciones que me ha dejado el informe del presidente de la República. En primer lugar, el esfuerzo que hace por diseñar un espacio de gobernabilidad. Y a eso se debe lo mesurado, lo positivo, este esfuerzo inmenso por bajar tensiones que hace el presidente de la República en su informe. Es un informe que evita la confrontación, pero que sigue dejándonos en áreas grises. ¿En qué aspectos? A ver, hay temas que se vienen, temas que son realmente importantes. El Ecuador va a tener que atravesar un momento crítico en donde se pondrá a prueba el acuerdo alcanzado entre varias fuerzas políticas en la Asamblea, y esto tiene que ver con lo que tenga que procesarse en virtud de cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Varios de esos elementos tendrán que pasar por la Asamblea. Y ahí, supongo yo, entrará una reforma al régimen laboral, entrará una reforma al régimen tributario, y entrará necesariamente también una reforma a lo que ha sido la transparencia en la República. Este país se acostumbró durante los últimos 12 años a que el gobernante de turno, no importa en qué parte estén sus funcionarios, se le ocurría declarar de carácter reservado a la información, incluso para quienes tenemos la obligación constitucional de hacer fiscalización. Usted no hace fiscalización, Gonzalo, si es que no accede a información. Y si es que desde el Ejecutivo declaran reservada la información, entonces a usted le están prohibiendo entrar a hacer fiscalización en algunas áreas. Por ejemplo, para que tengamos una idea, fue declarado reservado, por ejemplo, el proceso de naturalización de Julián Assange. Fue declarado reservado, por ejemplo, los contratos de anticipo petrolero con China. Así fue. Han sido declarados reservados. Cualquier cosa que el gobierno consideraba que le iba a traer un problema político, pues ¿y cuál fue la consecuencia de la reserva? Bueno, que tengamos un país que se ha movido sin negociados, en medio de contrataciones. Pero escondiendo los negociados. De hecho, el presidente el día viernes en su informe a la Nación comentaba, muy en su tono, no medio en broma, medio en serio, que le llegaba el ministro de Finanzas a contarle, acaban de aparecer otros 2.000 millones de deuda. La siguiente semana, nos acaban de aparecer otros 1.000 millones de deuda. Otros 3.000 millones de deuda estamos teniendo ahorita. Porque resulta que... ¿Usted cree que esa ha sido una denuncia bonachona? No lo sé, Gonzalo. Simplemente el asunto es, hubo un ocultamiento de información. Entonces, pero no en la época de Moreno, sino en la época de su socio de gobierno, al comienzo del Correato. No, Gonzalo, todavía permanece. Todavía permanece. A ver, entonces haga la denuncia concreta. ¿Qué permanece todavía? Y ahí está el equívoco gigante del presidente Moreno. Por circunstancias que él... Mire, por Gonzalo, ser leal con sus copartidarios. Es que yo no estoy en un momento de denuncia. Usted me pide un análisis de lo que fue el informe en términos de lo económico. Yo le cuento que eso va a requerir una reforma laboral, una reforma tributaria y una reforma en términos de transparencia, me parece que es lo básico. ¿Que el Ecuador esté en un proceso de reinstitucionalización? Sí, y me parece que eso se lo debe en mucho a Julio César Trujillo, al Consejo de Participación Ciudadana saliente. Me parece que ahí hay un esfuerzo que también históricamente habrá que reconocerle al presidente Moreno. Eso es importante y nos tiene en un momento de expectativa. ¿Cuáles son las preocupaciones que yo tengo para los próximos 2 años? Como este es un gobierno de transición, y como usted tiene una asamblea en transición también, sin muchas certezas de que este acuerdo vaya a sostenerse en el tiempo, es posible que se dé lo que está sucediendo en Argentina, Gonzalo, en donde el fenómeno Kirchner podría ser una cosa muy complicada. El regreso del socialismo del siglo XXI a los gobiernos latinoamericanos no es poca cosa y creo que hay que tener mucho cuidado con eso.
Cuando los ecuatorianos vivían esta bonanza inmensa en donde desde la presidencia de la República se regalaban bonos, se construían escuelas, se hacían carreteras, se construían hospitales, no importa si es que había o no gente para esos hospitales, escuelas o carreteras, simplemente se las construía. Había una sensación de bonanza. Yo tengo un poco la experiencia después de recorrer el Ecuador que esta sensación ha desaparecido. Más bien hay un pesimismo en términos de lo económico. Y si es que este pesimismo sobre lo económico continúa así, es bastante probable que la gente comience a pensar que con Correa estábamos mejor, lo cual comienza a prefigurar lo que será el escenario del año 2021. Eso debería preocuparnos a todos de tal manera que... Pero ¿no le parece que la gente más bien está denotando que no se ha olvidado de Correa, pero en términos de un ejercicio de respuesta populista, de afecto, como ocurría en las etapas velasquistas o algo por el estilo, pero no porque alcance a inventariar, no sé qué opine usted, ejercicios, digamos, mejor estábamos con Correa, ejercicios virtuosos en términos éticos y de contratación pública. Con Correa estábamos mejor en tanto en cuanto se hacía una obra no castigada por la corrupción. Esto es lo que quisiera que nos explique. Yo encantado. Mire, Gonzalo, sobre el tema del manejo de la plata del Estado en las épocas del correísmo, la estructura que manejó eso y el ámbito legal que manejó esa forma de contratación sigue incólume. El CERCOP sigue siendo el CERCOP, la ley de contratación sigue siendo la ley de contratación, de tal manera que eso no se ha alterado, se mantiene ahí. Y que si es que desde el... No hay un CERCOP honrado. Es que, mire, no se trata de eso, se trata de que hay una estructura creada en el correísmo que permanece ahí, ¿sí? Y esta estructura es la que ha permitido, por ejemplo, la compra de los medicamentos de tan malas características en el Ministerio de la Salud. Hay temas en donde es más importante, dicen que Gonzalo, está podrido ese ministerio. Hay temas en donde es mucho más importante la calidad que el precio. Uno de estos es, por ejemplo, la salud. Porque usted no tiene que preocuparse de cuál es el medicamento más barato, usted tiene que preocuparse cuál es el mejor medicamento que le permita a usted enfrentar una enfermedad. Mientras se mantenga esto, las compañías hindúes seguirán ganando. Por lo tanto, parte de las cosas sobre las cuales la Asamblea debería trabajar si quiere dar un salto respecto de la calidad de la contratación pública y la transparencia de la contratación pública es el CERCOP. Me parece que ahí está uno de los puntales de la corrupción y sobre los cuales hay que trabajar fuertemente. Ok. Está usted regresando a ver, seguramente el licenciado Andrés Vallejo, aprecio que el señor asambleísta está regresando a ver a Nueva York, que ha manejado desde ahí, dicen, el Ministerio de Salud o algo por el estilo. Y entonces, yo le explico si es que usted quiere. No puedo explicarle en su totalidad por obvias circunstancias, pero resulta que es pariente de María Fernanda, la presidenta de las Naciones Unidas, que funciona la sede en Nueva York, donde está permaneciendo este momento, la señora ministra de Salud, amparada por el señor presidente Moreno, con vieja amistad con su tía o prima, está manejando, digamos, muy turbiamente la contratación de adquisición de medicinas y equipos de salud para los hospitales públicos. Entonces dicen que es una calamidad el tema ético de adquisiciones y de contrataciones del Ministerio de Salud. Por eso le están exigiendo que haga el favor de cancelar esa ministra, que además no ha dado muchas respuestas convenientes para el interés nacional. ¿Qué opina usted y qué opina León Roldós de este tema como ejemplo, digamos, de las cosas que se mantienen y que no han sido removidas de un estatus parecido al correísmo? Bueno, mire, todo lo que esté malo hay que corregir, por supuesto. No conozco en detalle este punto concreto. Conozco a la ministra
por otras razones, no por sus funciones. Es una joven brillante, es una joven muy bien preparada. He visto en los medios de comunicación hace pocos días que obtuvo un reconocimiento internacional por su gestión y por una serie de cosas. No es cuestión de defenderle o no defenderle. Si es que las cosas están mal, hay que corregirlas, por supuesto. Me parece que se está hilando bien fino al relacionarlo con María Fernanda Espinosa, con quien estoy seguro que no tiene nada que ver en cuanto a parentesco se refiere. Pero si hay algo malo, hay que corregirlo. Yo creo que esas cosas no deben seguir así, como decía Fabricio hace un momento. Si es que hay disposiciones legales que se mantienen y que pueden ser el motivo de que se sigan cometiendo irregularidades, hay que reformarlas. Y ojalá ese acuerdo que han hecho en la Asamblea sirva para eso. No solamente para estructurar las autoridades y las comisiones en el Congreso Nacional o en la Asamblea Nacional, sino para reformar aquellas disposiciones que sean inconvenientes. Si es que hay leyes como las de contratación pública, que son las que permiten irregularidades, hay que reformar esas leyes. Ahí hay una corresponsabilidad entre el Ejecutivo y el Legislativo. Espero yo, porque quiero volver a referirme al acuerdo que hicieron en la Asamblea, que a propósito no hay que satanizar esos acuerdos. ¿A cuál se refiere? Al de la estructuración de la Asamblea el pasado 15 de mayo. Porque en una Asamblea en donde no existe una planadora como existía, es necesario que se concerten cosas y que se concerte la estructuración y que se concerte la acción hacia futuro. Yo espero que ese acuerdo signifique eso, la estructuración de las autoridades y de las diferentes instancias legislativas, y también la reforma de leyes que sean necesarias, como por ejemplo las que Fabricio acaba de mencionar. Eso es lo lógico, eso es lo positivo. Al hablar de positivo me refiero yo, hay que seguir avanzando. Y una de las maneras de avanzar es reformar aquello que no esté bien. Propósito y responsabilidad del Ejecutivo y del Legislativo. El señor presidente, justamente en el discurso de esta antevíspera, mencionó que la corrupción es más grave, León Roldós, que la corrupción es más grave es la impunidad que la corrupción. Por supuesto. La más grave es la impunidad que la corrupción. Es que la impunidad es la que permite que la corrupción siga adelante. Correcto. Y ahí volvemos a lo que tratábamos al comienzo. Ahí la Administración de Justicia tiene un papel fundamental que cumplir. El Ejecutivo, para no mantener a personas que no estén actuando bien y que puedan llevar a eso. Y la Administración de Justicia, para sancionar aquellos casos en los que la corrupción haya estado presente. En el discurso el señor presidente dijo que la corrupción, digamos, que la impunidad es más grave que la mismísima corrupción. Dijimos que lucharíamos contra la corrupción, un mal que corroe democracias, y no hemos desmayado un momento en ello. Pero más grave que la corrupción es la impunidad, porque aniquila la confianza en instituciones y autoridades. Por eso, queridas autoridades de control, jamás recibirán una disposición, una llamada que haga que ustedes reenrumben sus decisiones. Respeto y autonomía a las decisiones de las entidades autónomas de control del Estado. Eso es lo que compromete el señor presidente de la República, León Roldós. A ver, sí, yo estoy de acuerdo que la impunidad es gravísimo. Per se es un delito también la impunidad. No es solo lo que se llamaba antes encubrimiento, es un delito porque significa establecer un manto de protección. Es prácticamente un eslabón en una cadena de delincuencia organizada. Y yo creo que todo eso es muy claro. Y yo quiero retornar, después de escuchar a Fabricio y a Andrés, y quiero retornar a lo de la transparencia. Mire, el caso concreto del Ministerio de Salud.
seguramente es una mujer brillante, por lo menos es una muy buena expositora, ¿ya? Pero yo creo que frente a los ataques, así como puede sonar duro que haya periodistas que la tratan la doctora muerte, es duro, una frase muy dura, así también se requiere es que la defensa, en el caso de ella, en el caso de otras personas del entorno del presidente, no pasen al ataque de quienes lo cuestionan, porque simplemente entonces ya se vuelve algo personalizado. En el caso de salud hay cosas muy concretas. Por ejemplo, en la lista de medicamentos básicos hay ya una mora de 3 años, con lo cual es un desastre en este rato lo que pasa en los hospitales públicos, porque lo que se puede ser materia de receta ya corresponde a otra etapa, llamemos así, de la medicina. Entonces, yo creo que cosas como estas deben ser... ¿Por qué no lo pueden hacer? No lo pueden hacer por costos, sí, ok, díganlo entonces. Díganlo y hagan un programa de los costos. El caso de criminal, de la apertura que hizo el gobierno de Correa, para que supuestamente más que el medicamento en sí sea el elemento básico del medicamento, lo que lleva a que se compre medicamentos al más barato, como que todos los laboratorios en el mundo sean iguales. Hemos visto el caso del paracetamol importado de la India, evidentemente en estado de descomposición, lleno de bacterias. ¿Ya? ¿Cómo puede pasar eso? Todo eso tiene que salir encima de la mesa. O sea, ahí no hay que justificar la fecha, no se trata de eso. Tiene que desnudarse. Mientras no haya transparencia, mientras haya alguna forma de protección, no tenemos salida en el Ecuador. Yo insisto, la única posibilidad es igual que una herida infectada. Hay que abrirla, exactamente, la transparencia es abrir las cosas. Todo lo que suena es que hay que tener cuidado, es que no podemos escandalizar, no. Preferible es que la verdad escandalice antes que tener encubiertas las cosas por falta de transparencia. Eso sigue faltando ahora, y esta práctica que es absurda, a todo cuestionamiento es atacar al que cuestiona. No trata de atacar al que cuestiona. Podría hasta hacerlo, pero tiene que referirse a la materia de fondo que se cuestiona. Y eso no se da en este gobierno. Los gremios médicos se quejan precisamente de la no oportuno abastecimiento de medicinas. Otros, en cambio, dicen que más bien hay gigantescas cantidades de medicinas que han sido importados a precios leoninos o a despropósitos en cuanto a las cantidades que para cada enfermedad, llamémosle así, había que adquirir. Un amontonamiento, digamos, de medicinas que no tienen destino, que no saben administrarse oportunamente y enviarse a los centros de salud y a los hospitales públicos. Los gremios de médicos se quejan de que la parte de medicina es una catástrofe. Esto lo dijeron a mediados de la semana que ya terminamos. Entonces, no sabemos a qué. Unos dicen que es una administración fantástica, otros, como es el caso de Andrés Vallejo, y otros que dicen que no, que yo no he dicho que hay una administración fantástica, Gonzalo. En lo que usted acaba de mencionar, lo más probable es que los dos tengan la razón, que hay desabastecimiento y que hay excesivas cantidades embodegadas. Uh-huh. Ese es el tema. Hay que analizar las cosas en su realidad y en su contexto. Yo insisto en lo que dije hace un momento. No hay que generalizar. La generalización es perniciosa, porque acaba metiendo a todos en el mismo saco, a los honrados y a los corruptos. La gente acaba diciendo, todos son iguales, todos son una porquería. Y eso no es verdad en primer lugar. Ni es verdad ni es justo. Y tampoco es bueno, porque el desprestigio... Pero que hablen los presidentes de los gremios médicos. Es muy malo para el país, muy malo. En este caso de las medicinas, seguramente
los que dicen la una cosa y los que dicen la otra tienen la razón. Seguramente hay desabastecimiento y seguramente hay una cantidad de medicinas embodegadas porque importaron más de lo que se necesitaba. Correcto. Lo que hay que hacer es, en el justo medio, solucionar los dos problemas. Y para eso se necesita, lo que acaba de decir León me parece muy justo, transparencia. Hay que decir las cosas tal como son. No hay ni que ocultar las cosas ni presentarlas así zigzagueantes. Para que se sepa exactamente cuál es la verdad. Y al que actúa mal hay que sancionarle. En el Ejecutivo, en el Legislativo y la Administración de Justicia tiene que actuar ahí. Yo quiero insistir en eso. Si la Administración de Justicia no se sacude y no sanciona a quienes hayan cometido delitos, la impunidad es el gran alimentador de la corrupción. Claro. El fiscalizador Fabricio Villamar, porque me he puesto de acuerdo ya con algunos compañeros. Lo que hay que llamar a los diputados son fiscalizadores. También. Fiscalizadores también, claro, sí. Y legisladores también. Pero los fiscalizadores no nos han dicho qué tipo de ministra secretaria de Estado en el sector salud tenemos este momento. Veamos si Fabricio tiene una idea mucho más actualizada. Vea, Gonzalo, la semana pasada yo pedí a los ministerios de Gobierno, de Salud y del Trabajo que se proteja al funcionario de ARCSA que ha llevado adelante un acto de transparencia pública que me parece que además debería ser el normal en toda la República. O sea, un funcionario que llega a conocer que ha habido la compra de medicamentos que no están en las mejores condiciones, evidentemente tiene que ser un funcionario protegido. Y lo que nos hemos dado cuenta por este funcionario es la compra del paracetamol líquido al que hacía referencia León y al que hacen referencia los colegas suyos del medio digital La Posta, en donde la plata del Estado se invirtió en un medicamento que está dañado. Y ese medicamento estuvo en circulación por 2 años y ese medicamento puede haber afectado a los ecuatorianos. Es más, se utilizaba un eufemismo terrible. Hay una bacteria hospitalaria, decían. Pero si eso no puede pasar, pues, o sea, si es precisamente en los hospitales en donde no pueden existir bacterias para el tratamiento de un ser humano. Yo creo que no solamente es a la ministra de Salud. Hay que investigar al señor Santiago Vázquez. Hay que investigar al señor Santiago Vázquez. ¿Cumple? Estuvo en el anterior gobierno y además en los inicios de en la parte de las compras públicas, porque esto no es solamente el Santiago ministerio. Vázquez. Sí, porque esto no es solamente el tema de la ministra de Salud, Gonzalo. Ya, pero ¿no tienen los señores médicos dirigentes gremiales? ¿Qué cosa? Que entiendan e interpreten y nos denuncien o nos digan la verdad respecto a lo que han constatado sus asociados. ¿No hay dirigentes en la Federación Médica Ecuatoriana que pueda responder a estas inquietudes? Pero es que no solamente es eso, Gonzalo, porque además acuérdese de qué gobierno estamos saliendo. Estamos saliendo de un gobierno que además cooptaba y confrontaba las organizaciones sociales. Entonces, había una organización social de los trabajadores sindicalizados desde los años 30, etcétera. ¿Y cuál era la respuesta del gobierno? Organizar otra central sindical. Había una organización de los maestros, ¿y cuál era la respuesta del gobierno? Organizar otra central de los maestros adepta al gobierno. Y lo mismo pasó en la salud. Pero bueno, a esto llegamos por derivación. Yo quería referirme a un tema por donde usted había comenzado esta segunda parte, Gonzalo, que era la recuperación de la confianza. Y uno no va a recuperar la confianza si es que no tiene actos claramente determinantes de que se tiene que hacer lo correcto. Entonces la confianza hay que recuperarla hacia adentro y hacia afuera. Lo de hacia afuera vamos a ver. ¿Usted tiene confianza en lo de adentro? Yo tengo confianza en lo que yo puedo hacer y tengo cierto escepticismo sobre las cosas que veo, Gonzalo, porque además es mi función, no es mi presidente y mi papel de fiscalizador me tiene que hacer dudar absolutamente de todo. Caso contrario, me meto en el gobiernismo y esa cosa no voy a hacer. Yo tengo la sensación de que falta, por ejemplo, en términos de la construcción de institucionalidad, que el que comete un delito tiene que saber que va a ser sancionado. Entonces, esto es
una oportunidad para que la fiscal y la justicia terminen de cumplir sus funciones. Me parece que esto es importante. Hay demasiados casos de alto perfil en la fiscalía y todos son importantes, Gonzalo, y tienen que ser procesados rápidamente. Creo que se tiene que recuperar, además, la confianza en la política. El ecuatoriano común tiene que saber que lo que un político le ofrece, ese político lo va a cumplir. Que si alguien es de oposición el día de hoy, va a ser de oposición el día de mañana. Yo estoy de acuerdo con Andrés Vallejo respecto de que los acuerdos en la política son absolutamente necesarios, pero para que estos acuerdos sean entendidos por los ecuatorianos tienen que ser transparentes, previos y adicionalmente tienen que presentar objetivos de país. Es decir, hacemos un acuerdo porque estamos dispuestos a caminar hacia tal objetivo. Si no existe tal cosa, usted lo que tiene es un simple acto de reparto. Y eso la gente suele criticarlo. Lo criticaron desde el inicio, desde el retorno a la dictadura, se acordará del reparto de la troncha, ¿ya? O los repartos de puestos que son nimiedades respecto de las cosas importantes que tiene la República. Se necesita otra cosa, Gonzalo, que nadie la dice porque tratan de guardar las apariencias, pero creo que es necesario. Se necesita un serio compromiso empresarial para sacar al Ecuador adelante. Y le voy a decir por qué. Mire, los empresarios presionaron muchísimo durante este último año y medio para la baja de... ¿El impuesto verde? No, eso lo hice yo, pero ya vamos a comentar de eso. Los empresarios pelearon muchísimo para la baja de aranceles para la importación, ¿no es cierto? Una vez que se bajaron los aranceles y entraron productos importados, dígame si es que esa baja de aranceles benefició al consumidor. ¿Bajó el 35% de los productos que se importan? No, pues. No va, es que el lagarto que traga no vomita, pues, Gonzalo. Entonces, lo que se hizo es, bajan los aranceles, el Estado deja de percibir recursos, no se generaron mayores plazas de empleo, y esto no redundó en beneficio de los ecuatorianos. Entonces, ¿qué es lo que nos pasó con la industria durante los últimos 12 años? Y es que si no entendemos eso, no vamos a encontrar la salida al problema. Mire, la industria ecuatoriana estuvo sobreprotegida mediante la prohibición de importación de algunos bienes, entonces solamente las empresas ecuatorianas podían producir, y claro, teníamos grandes crecimientos de las empresas ecuatorianas, entonces, pero es un crecimiento ficticio. ¿De qué se quejan los empresarios? A ver, déjeme culminar la idea, Gonzalo, porque si no me pierdo. Entonces, le decía, esta protección, este crecimiento ficticio de las empresas ecuatorianas nos puso en un problema gravísimo de competitividad, porque no desarrollamos calidad, no abrimos mercados, nos enconchamos en una cosa que era bastante cómoda para nuestros empresarios y no se generó empleo. Ahora viene una segunda ola, que es suavizar las condiciones laborales, que, dicho sea de paso, creo que es necesario, pero creo que esto tiene que hacerse con profundidad, pues, o sea, si el problema del horario de trabajo no está en la ley, está en la Constitución. Hay que reformar la Constitución si es que queremos abrir la posibilidad del trabajo por horas. Por otra parte, usted considerará que es de las conquistas laborales el tener una jornada de 8 horas de trabajo. Si usted quiere volverles a los trabajadores a 12 horas, en serio vamos a tener un problema. Y finalmente creo que es necesario plantearnos la necesidad de abrir el país a la competencia, y esto se expresa en todas partes. Si no abrimos la competencia a la banca privada, o sea, si es que no permitimos que en el Ecuador vengan a operar bancos extranjeros, vamos a seguir teniendo créditos caros. Si es que no abrimos la competencia a líneas aéreas, Gonzalo, vamos a tener todavía que pagar un ticket Quito-Manta de $350 porque tenemos un cártel ahí que se ponen de acuerdo en la fijación del precio. Entonces, en una distancia de menos de 30 minutos, usted paga $350 cuando en un Londres-Madrid usted paga 19, 20 euros. O sea, me parece que el abrir la competencia, el país a la competencia también. Pero estamos dispersándonos. Vamos al grano. Señoras y señores, distinguidos invitados, ¿qué podemos hacer para que los buenos propósitos del presidente Moreno que aparecen este fin de semana se conviertan en práctica, dicen tanto empresarios como inversionistas, pero también los trabajadores, los sindicalizados o no sindicalizados, los trabajadores en general, dicen, a ver, pero no tomarán tan en serio
y ustedes vuelven a legislaciones que nos van a perjudicar conquistas que nosotros hemos logrado. Entonces, frente a los desafíos, ¿cuáles deben ser las prácticas y las obligaciones de instrumentar de parte del señor presidente Moreno? Porque no solamente es retórico el asunto, pues la práctica es lo que nos va a hacer pensar de que el señor presidente está en un andarivel que no quiere perjudicar a ninguno de los sectores, sindicalizados, de trabajadores o no sindicalizados. Tenemos los empresarios, pero también tenemos los inversionistas. 31,000 millones dice que tienen los empresarios en el exterior, en bancos del exterior. 31,000 millones. Que traigan ese dinero es elemental que se diga, pues no. Pero ¿quién se hace cargo de este inventario de capitales amortizados en el exterior? No hay posibilidad alguna de que el país salga adelante sin un compromiso de todos. No hay, no existe. No es solamente gestión del gobierno. Fabricio se refería hace un momento al tema del sector privado. Si el sector privado no deja un poquito sus egoísmos, sus legítimas aspiraciones, y no se da cuenta de que lograr una reforma como la que se necesita implica la necesidad de que todos arrimen el hombro, esto no va a ser posible. Yo estoy totalmente de acuerdo en que hay una cantidad de normas laborales que son absurdas, que van contra el empleo. Hay una cantidad, dése cuenta usted lo que es para un empresario, el mensaje que es para un empresario, que usted tenga que indemnizarle por despido intempestivo aunque renuncie. Eso es una locura. Dese cuenta usted lo que significa para que en estas condiciones en las que está el país se mantenga el tema del contrato indefinido. Usted entra a trabajar y se queda para el resto de la vida. En un país que necesita aumentar el empleo y que necesita aumentar las condiciones para que el empleo se den, esas normas son un mensaje completamente contrario. ¿Qué productividad puede haber? Pues? Le están diciendo al empresario, no contrate personal, porque le va a costar una barbaridad. Entonces, si es que no hay un entendimiento de todos, incluidos también los trabajadores, por supuesto, esto no va a ser posible. No podemos seguir marchando cada uno por su línea, sin tomar en cuenta a los demás. Hay que buscarla, desde ese punto de vista el llamado del gobierno es positivo, pero siempre y cuando todos se ensamblen en ese espíritu y en esa actitud. ¿Y cuál debe ser entonces la regla de juego que no atente contra los derechos adquiridos de la población trabajadora, pero que garantice a los señores empresarios que traigan sus inversiones si las tienen, eso está por verse, pero que las estar seguro que sí las tienen. Pero lógico, entonces traigan la plata, pues. No estén obligando solamente. No lo van a hacer mientras el ambiente alrededor del tema laboral no tenga una flexibilización. Yo no estoy diciendo que hay que eliminar las conquistas ni nada por el estilo. Hay algunas llamadas conquistas que son totalmente contraproducentes para los propios trabajadores. Hay que tomar en cuenta que la mayor parte del país no está enrolado en las empresas, que no tiene un trabajo estable. Y entonces hay que legislar para los trabajadores y para los que necesitan trabajo y también. Para los que no tienen trabajo, especialmente para ellos. Los que no tienen trabajo ahora son la inmensa mayoría. Hay que buscar una flexibilización y una racionalidad en todos los sectores. Mientras eso no se produzca, cada cual va a seguir tirando por su lado y no vamos a encontrar una fórmula de solución adecuada. León Roldós está en la línea telefónica. Ya. Nos ha comunicado nuestro compañero que el señor doctor Ernesto Carrasco es el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Nos regresamos por un instante al tema de la ministra de Salud, de las medicinas, de la administración de hospitales, de lo que usted quiera hablar, doctor Ernesto Carrasco. La pregunta vital
es si la ministra está haciendo, claro que sí, si la ministra está haciendo un buen papel este momento al frente de esta cartera de Estado, porque le veo que le solicitan la renuncia en algunos eslabones también de la compleja realidad salubrista de nuestro país. ¿Qué opinión tiene la Federación Médica respecto de la actual ministra, doctor Carrasco? Buenos días, un saludo a todos los radioescuchas de Democracia. Gracias por el espacio. Efectivamente, ya tenemos algún tiempo atrás de este tema. El reclamo de la Federación Médica inició en agosto del año 2018. Sí. ¿Qué reclaman ustedes? En aquel entonces estábamos preocupados por la no publicación del cuadro básico de medicamentos. Lamentablemente no hemos tenido una respuesta favorable por parte del Ministerio de Salud, con quien guardábamos muy buena relación, pero dicen que hay bastantes medicinas. ¿Qué son medicinas no utilizables? Han hecho importaciones desmesuradas. ¿Por qué no hay medicinas en los hospitales? Lo de fondo, digamos, señor presidente del gremio, tenga la bondad de informarnos. Sí, claro, el tema no está tanto en el abastecimiento, que de por sí los hospitales están desabastecidos. El problema es que aunque los abastecieran de medicamentos, los medicamentos que estamos utilizando datan del año 2013, cuando fue la última actualización del cuadro básico de medicamentos. La ministra se ha abanderado respecto a este tema diciendo que hay la industria farmacéutica, un negocio millonario, y que nos quieren incluir medicamentos que son muy caros, pero no se está hablando de la otra parte del cuadro. Deberíamos tener ya acceso a nuevos medicamentos para diabetes, imagínense que es la tercera causa de muerte aquí en el país, y se van a incluir nuevas insulinas, deberíamos tener nuevos antibióticos. Actualmente en los hospitales, no solo públicos, sino también en las clínicas privadas, hay bacterias multiresistentes. Entra a operarse, por ejemplo, por un tema fácil de resolver y sale contaminado por una bacteria que lo va a matar. Y no hay cómo resolver este tema sino con los antibióticos nuevos que deben entrar. Hay nuevos tratamientos para otras enfermedades que son incurables, como las enfermedades autoinmunes, que no tienen tratamiento que lo curan, ¿no? Y esto es lo que dice la ministra, que estos medicamentos no se los incluye porque no curan nada. Claro, son enfermedades incurables, diabetes, VIH-Sida, artritis reumatoide y sobre todo cáncer, ¿no? El doctor Luis Arracín, exministro de Salud, hablaba en un medio de comunicación y daba pruebas claras de que los medicamentos que se quieren incluir, por ejemplo, cambian una situación en la que actualmente una paciente con cáncer de mama metastásico puede sobrevivir un año, y los nuevos medicamentos le dan una... Ha habido una secuencia, doctor Carrasco, de trabajo periodístico audiovisual especialmente, que se muestra entonces carencia de medicinas para enfermedades catastróficas por ese universo de pacientes que es inmenso, que tienen por su condición de enfermedades catastróficas, enfermedades que terminan la mayor parte en fallecimientos, en lamentables fallecimientos de personas que necesitan volver a sus hogares a cumplir con su deber. Duele en el alma que tengan que apelar a otros métodos de caridad, de solidaridad, para poder, no obstante que han aportado toda su vida, para poder adquirir las medicinas. Que este momento los fiscalizadores en el Parlamento ecuatoriano deberían interesarse en hacer un estudio exhaustivo de qué realmente está ocurriendo con la provisión de medicinas para enfermedades catastróficas. Abogo por todos estos connacionales que están pasando las TKI en este momento. Los médicos no tienen un argumento, una demostración, una lectura adecuada y generalizada de qué ocurre con las medicinas en todos los hospitales públicos, señor Carrasco, doctor Carrasco, mil perdones. Sí, claro que la tenemos, y el tema no es solo nosotros. Ya pues, denúnciela. La Organización Mundial de Salud, eso es lo que estamos haciendo, estamos en esta pelea. Ya la próxima medida, dado el engaño al que está siendo sometido el país, que se le ha encargado al viceministro Durán, tengo entendido, él por este tema ya renunció al Ministerio de Salud, pero la renuncia no le ha sido aceptada. Estamos ya movilizándonos. Pronto ya estamos organizando una marcha con los pacientes afectados y también el gremio de la salud. Pero sí quería ahondar un poco más en este tema, porque claro está, la ministra nos dice que solo tratamos el tema del cuadro básico, que hay plata de los laboratorios de por medio, etcétera, y no es así. El 27 de abril en la ciudad de Ambato,
el directorio nacional de la Federación Médica Ecuatoriana, 14 provincias donde tenemos gremio organizado pidieron la salida de la ministra de Salud, pedido que se lo hemos hecho extensivo al presidente Moreno. ¿Pero por qué? Aquí viene la pregunta. Los índices ya los hemos revisado y esto debe saberse públicamente. Todos los índices de mortalidad en el país no han mejorado. La mortalidad materna, la mortalidad neonatal, la mortalidad infantil y la mortalidad general, por el contrario de bajar, han aumentado. Hay que reconocerle que en el inicio del gobierno de Correa teníamos una tasa de mortalidad neonatal que bordeaba 13 muertes por cada 1.000 nacidos vivos. Pero esto empezó a disminuir con la ingente inversión que hubo. Sin embargo, ¿qué pasa? En el año 2012, en el periodo donde entra la ministra Karina Vance, ingresaron esta serie de funcionarios que siguen en el Ministerio de Salud. Tenemos un periodo de 7 años donde entró la doctora Espinosa, entró el doctor Durán, entraron otros funcionarios que no han salido del Ministerio de Salud y están en cargos ejecutivos altos. Entonces, por cuando la gente pregunta si pedimos la salida de la ministra de Salud, no. El problema no es la cabeza del ministerio, el problema es toda la gente que está alrededor en estos cargos de poder que los ostentan desde el año 2012 y tenemos la evidencia ahí, han sido viceministros, asesores del ministro, es decir, todas las decisiones en salud que se han venido tomando en los últimos 7 años han girado alrededor de la ministra de Salud actual y sin embargo las tasas e índices de mortalidad están ahí, no mejoran en los últimos 7 años, por el contrario han aumentado. Entonces esto sumado a otra serie de evidencia que recolectamos, por ejemplo, recordará usted el tema de la famosa asociación canadiense que certificó a los hospitales del Ministerio de Salud. ¿Aló? Sí, no, le decía, si usted recordaba que en un momento el Ministerio de Salud se jactaba de la acreditación de la sociedad canadiense, de la calidad de los hospitales, pues bien, en esto se invirtió centenas de miles de dólares a nivel nacional para calificar estos hospitales y acabamos de ver en el sitio web de la sociedad canadiense los únicos hospitales que tienen la calidad de acreditados y certificados son los de la Seguridad Social y unas clínicas privadas. Los hospitales del Ministerio de Salud no consta ninguno. Esto es algo más que estamos investigando, qué se hizo esa plata, para qué se gastó tanto en certificar los hospitales si no constan como certificados. Entonces, son varias cosas de las cuales podría hablar horas de horas que nos hacen llegar al pedido de salida de la ministra de Salud. Depende del presidente Moreno, tengo entendido que la han ratificado, que no va a haber cambios, así que habrá que ver hasta cuándo nos dura este tema del Ministerio de Salud. Bueno, nos queda claro que algunos elementos están manejándose, digamos, sin beneficio de inventario. Creo que nos estamos ocupando de escenarios múltiples y creo que un ejercicio de verificación y de fiscalización requiere políticamente y colectivamente de urgencia el área de la salud en nuestro país. ¿Qué piensa hacer, señor asambleísta, y qué nos recomienda hacer el señor Andrés Vallejo si son tan amables? A ver, lo que nos corresponde desde la Asamblea es la verificación del cumplimiento de las funciones del Ejecutivo. Eso es lo que hay que verificar y en tal sentido hay información que se ha estado requiriendo y que en los próximos días tendrá que llegar a una decisión política, ¿no? Me parece que eso es lo que nosotros podemos hacer. Por otra parte, lo que dice el doctor Carrasco me parece que también hay que tomarlo en cuenta, si es que todo el sistema de salud del Ecuador ha estado girando en torno al mismo grupo de personas, en donde está la actual ministra de Salud. Y no existen datos que le digan al Ecuador que estos 7 u 8 años le han permitido una mejora o un mejor cuidado en la salud de los ecuatorianos. Es evidente que la señora posiblemente no estuvo cumpliendo bien su trabajo. Habíamos conversado ya respecto de las necesidades de transparencia y de mejora de calidad de los productos que se compran para la salud de los ecuatorianos. Y me parece que eso configura ahí uno de los elementos que hay que tener. Entonces, ahí viene una cosa que yo creo que es necesario que la tengamos en claro. Cualquier acuerdo legislativo no puede excluir la necesidad de fiscalización. Es decir, podemos llegar a acuerdos, se puede llegar a acuerdos entre quienes llegan a los acuerdos en la Asamblea, se puede llegar a acuerdos, ¿ya?, con objetivos claros, pero nunca en función de la protección de un mal funcionario. Y me parece que eso hay que dejarlo claro también. Eso también debe ser parte del acuerdo de la política. De tal manera que se queda claro de que si es que tu gobierno hace mal algo con alguno de tus ministros, ese ministro no es que tiene patente de corso.
evidentemente, si es que se encuentran los elementos necesarios, hay que ir a un proceso de fiscalización. ¿Usted opina cosa igual, Andrés? Pero la política es una actividad en donde debe primar sobre todas las cosas la ética. Pero sobre todas las cosas hay el criterio absurdo de que en política se puede hacer cualquier cosa, de que la política es una actividad en donde hay que conseguir resultados y que por lo mismo puede hacerse cualquier cosa. Y esto no es así, no debe ser así, porque eso es lo que acaba prostituyendo la política. Eso es lo que acaba desencantando a todo el mundo, creyendo que todos son iguales. El doctor Julio César Trujillo, que acaba de fallecer, es un ejemplo de que en la política sí se puede actuar con ética. No es cuestión de que necesitamos cumplir tal objetivo y nos pasamos por encima de lo que sea. No es así. Esto tiene que ver, por supuesto, con acción de la Asamblea, muy en especial, que es el ente político por naturaleza, pero también de la función ejecutiva. O sea, hay que para gobernar hay que ser elementalmente sensible. Si es que los ministros son fusibles. Los ministros no son nunca indispensables ni pueden ser el eje de las... me refiero en general. También tiene validez para este caso. Si es que se torna en una situación insostenible, en donde la presencia de una persona es inconveniente, hay que activar el fusible. Yo no estoy diciendo en este caso ni que la ministra hace bien o que hace mal, porque no conozco el tema a fondo. Pero hablando en términos generales, lo que yo estoy diciendo es lo lógico, lo elemental. Hay que ser elementalmente sensibles. La sensibilidad en política es la que evita que las cosas sean más problemáticas y más complicadas. Y coincido plenamente con lo que dice Fabricio. Los acuerdos legítimos en política no pueden pasar por amparar las cosas malas, de ninguna manera, ni en este caso del acuerdo que acaban de hacer, ni en ningún otro, porque ahí se convierten en complicidades, y la complicidad y la impunidad son la madre de la corrupción. Así es, yo les agradezco mucho. Me quedo con Alberto Acosta Burneo, me quedo también con otro importante invitado para este momento, que es Pancho Huerta, porque nos queremos referir también al tema de los años que vienen, los 2 años que le faltan al presidente Moreno. Y ese cambio de actitud nos parece interesar a todo el mundo. Estamos diciendo que los años que vienen, que no se ha planteado con la frontalidad requerida nada sobre los ajustes que hacen falta. Ello debería tener alguna reacción por parte de los asambleístas, pero esperarla será esperar en vano. De los muchos males que aquejan a la República, uno entre los mayores es la gran anemia cívica que aqueja al liderazgo nacional. Esto dice Pancho Huerta desde la ciudad de Guayaquil, y lo vamos a tener en breves instantes. Alberto Acosta, saludando a nuestra audiencia, le comprometemos a una espera de no más de un par de minutos para reiniciar la conversación. Mil perdones, Albertito. Estamos con usted, no cortamos la llamada. Nos mantenemos en plan de conversar en cuestión de 2 minutos. Inicio de espacio promocional y publicitario. La noticia del momento. Mujer gana $30,000 al año por darle la papilla a su hijo. ¿No lo creen? Tenemos una llamada al aire. Hola, ¿sí? Hola, un premio así solo se puede ganar